Eh, Buenas tardes a todas, todos y todes. Al nombre del Grupo de Investigación Economía Política Cultural Crítica del Extractivismo de la Universidad de California en Santa Cruz, les extiendo la más cordial bienvenida a este conversatorio: las nuevas estrategias del extractivismo, la acción del Estado y la defensa socioterritorial en tiempos del coronavirus. Mi nombre es Fernando Leiva y soy profesor del Departamento de Estudios sobre Latinoamérica y Latinos de esta universidad y co-coordinador junto a Alejandra del grupo de investigación que organiza este evento. Junto con agradecerles por acompañarnos esta tarde, y antes de presentar a nuestros destacadísimos y destacadísimas invitadas, quiero decir unas breves palabras sobre cómo hemos diseñado el desarrollo de este evento. Lo hemos dividido en dos partes. La primera parte, que esperamos dure unos 45 minutos, nuestros panelistas tendrán la oportunidad de compartir sus ideas en tres rondas de 3 minutos cada una, en que responden a las tres preguntas eje que le hemos formulado. La primera: ¿qué medidas han tomado y están tomando las empresas extractivas para promover sus intereses durante esta crisis? La segunda: ¿qué acciones están tomando los estados para favorecer a las empresas extractivistas durante y después de la crisis? Y la tercera: ¿qué acciones han surgido en contra de estas iniciativas empresariales o gubernamentales desde las comunidades en movimiento, o cuáles son los signos de solidaridad que abren la posibilidad de nuevas formas de acción y resistencia frente a estas iniciativas? La segunda parte, que esperamos dure unos 30 minutos, todos y todas las participantes podrán formularle preguntas a nuestras invitadas e invitados. Sus preguntas deben ser formuladas usando el chat o la pestaña que dice Q y A por escrito, y Alejandra y James Alejandro Artiga Purcell, miembros del grupo de investigación, las recogerán y se las formularán a nuestros panelistas en esta segunda parte. Antes que se me olvide, quiero agradecer el apoyo del Centro de Investigación sobre las Américas de la Universidad de California en Santa Cruz y al Departamento de Sociología y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de Ecuador por apoyar la realización de este conversatorio. Cuando lo concebimos hace un par de semanas, varias semanas atrás, 2 meses atrás, la pandemia recién comenzaba, y dado cómo se ha desarrollado el neoliberalismo en nuestra región, consideramos que sería interesante invitar a reflexionar cómo las empresas extractivistas y los gobiernos se aprovechan de la crisis para promover sus intereses, y cómo esto colocaba a prueba las capacidades de resistencia de las comunidades. En la semana subsiguiente hemos observado muchos cambios, dos tendencias contrapuestas, preocupantes una, esperanzadora la otra. Por un lado, observamos cómo se profundiza la crisis económica y social, y cómo muchos gobiernos, puestos a elegir entre la vida de la población y el modelo económico, han optado por colocar las ganancias y los intereses del capital por encima de la vida y de la comunidad. Junto con el fracaso de los sistemas de cuidado y de protección de la población, vemos cómo arrecia la violencia contra las defensoras y defensores de la Pachamama y de las comunidades. Justamente antes de ayer, en el sur de Chile, el dirigente mapuche y huerquén de la comunidad autónoma Huenehuen, Alberto Alejandro Treuquil, fue asesinado a balazos. Pero al mismo tiempo que vemos estos signos preocupantes,
cómo las autoridades optan no por la vida, sino por el dinero y la muerte, vemos signos esperanzadores. La multiplicación de la solidaridad, de la ayuda mutua, y en este país, como respuesta al asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, hemos entrado en la segunda semana de grandes protestas populares a lo largo y ancho de este país, donde miles y miles de personas salen a la calle a manifestarse en contra del racismo y la violencia que se ejerce sistemáticamente contra la población negra y afroestadounidense. Grandes sectores de la población, sobre todo las personas jóvenes, pero no solamente ellas, se movilizan para decir basta. No estamos dispuestos a ser cómplices con nuestra pasividad y silencio de la invisibilización, de la brutalización que manos de la policía y el Estado sobre la población afroestadounidense. Tampoco, dicen los manifestantes, estamos dispuestos a callarnos frente a las formas sutiles y descarnadas que en nuestras escuelas, barrios y lugares de trabajo adquiere el racismo y la ideología supremacista blanca. En definitiva, nos damos cuenta cómo la pandemia del COVID-19 nos está mostrando cómo se enfrentan distintas visiones del mundo y su futuro. Esto es algo que nuestros panelistas y las comunidades que defienden sus aguas, sus recursos, los ecosistemas que le dan vida y que resisten la expansión del extractivismo, conocen muy, muy bien. Entonces, para ayudarnos a comprender el momento actual, compartir sus experiencias, contamos en nuestro conversatorio con la presencia de 4 destacadas panelistas y panelistas, y los paso a presentar. Primero, Constanza San Juan. Constanza es vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, y una de las lideresas más destacadas de la lucha que por más de una década han venido desarrollando las comunidades contra el proyecto Pascual Lama de la transnacional canadiense Barrick. Participa activamente en la vocería del movimiento Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Es licenciada en Historia por la Universidad de Chile y en el 2011 completó su tesis titulada Capital Social en el Valle del Tránsito, Transformación e Impactos Intangibles de la transnacional Barrick Gold Corporation en el Valle de Huasco, Proyecto Pascual Lama, la cual, en mi opinión, es un magnífico ejemplo del tipo de investigación de alta calidad, comprometida y militante con la justicia social que deberíamos realizar desde la academia. Nuestro próximo panelista, Pedro Landa. Pedro Landa es teólogo, historiador, con estudios en medio ambiente y derechos humanos. Colabora con los jesuitas como investigador en derechos humanos y medio ambiente, en el equipo de reflexión, investigación y comunicación en Honduras. Es miembro de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, del Grupo de Ecología Integral de los Jesuitas de América Latina y de la Red Ignaciana Global Justicia en Minería. Durante los últimos 30 años ha acompañado procesos de defensa territorial de comunidades indígenas y campesinas frente al extractivismo, no solamente en Honduras, sino que también en el resto de América Latina, y es un profundo agrado contar con su presencia en nuestro conversatorio. Y es un verdadero honor también contar con la presencia de Blanca Chancoso, indígena quichua de Otavalo, lideresa histórica del movimiento indígena del Ecuador, desde la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, ha participado en la fundación y es una de las dirigentes históricas de la Equa Runari, Organización Indígena de los Andes Ecuatorianos, de la cual fue recientemente su vicepresidenta. Ha también participado de la fundación y ha sido dirigente de la CONAI,
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ha participado eh, de la fundación de los Foros Sociales Mundiales, defensora de los derechos de la mujer, del derecho a la educación en lengua indígena, ha alzado su voz para la defensa de la Pachamama en contra del extractivismo, para la defensa del agua, asociándose también a organizaciones ambientalistas para este fin. Ha empujado el concepto de Sumak Kosai para ofrecer una alternativa al neoliberalismo y en contra de su instrumentalización por gobiernos que se identifican como de izquierda. Importa subrayar, me lo decía Thomas, que este año celebramos el décimo aniversario décimo aniversario del levantamiento indígena del Inti Raymi del 1990, un evento que marcó un antes y un después en el reconocimiento del movimiento indígena en la vida política ecuatoriana y abriendo una brecha para lo que mismo comenzara a ocurrir en otros países de la región. Y por último, contamos con Thomas Chasson-Lebel, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de York en Canadá. Ha publicado numerosos ensayos sobre extractivismos y élites empresariales de Ecuador, Venezuela y Bolivia. Es miembro activo del grupo de trabajo de Claxo sobre élites, Estado y dominación. Junto con Manuel Larraure, coordinó un número especial de la Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, que apareció hace poco, en diciembre del 2019, sobre la relación entre movimientos populares y sectores dominantes con los gobiernos de izquierda y centroizquierda. Es miembro de nuestro grupo de investigación y actualmente es profesor de la Flaxo Ecuador. Entonces, como ven, contamos con una enorme riqueza de experiencia, conocimiento y sabiduría para dar esta conversación esta tarde. Le vamos a pedir a Thomas que brevemente nos inicie la primera ronda con unos comentarios muy generales. Después le pasaríamos la palabra a Constanza, a Pedro y a Blanca para contestar la primera pregunta. Así que adelante, Tomás. Y recuerden empezar a hacer sus preguntas por el chat o por Q y A abajo en la pantalla. Adelante, Tomás. Muchísimas gracias, Fernando, para hacer unos comentarios introductorios sobre el tema de nuestro encuentro de hoy. Estábamos haciendo nuestro labor académico, debatiendo conceptos, y nos surgió el hecho de que en Canadá ocurrieron al inicio de la crisis y desarrollándose en medio de la crisis del COVID que estamos viviendo, unos anuncios muy importantes. Uno de ellos fue un crédito de $500 millones para el gasoducto Coastal GasLink, que es un proyecto de gasoducto que había provocado un levantamiento indígena y popular en Canadá en su contra, porque pasaba en territorios contestados de los pueblos Wet'suwet'en. Y entonces que estas protestas habían bloqueado las vías de ferrocarril, pero ahora que estábamos en crisis de pandemia, se anunciaba este crédito adicional sin que la gente pudiera realmente salir a protestar. Y recién la semana pasada, el gobierno canadiense anunció que para relanzar la economía se iba a suspender la necesidad de evaluación ambiental para proyectos de perforaciones marítimas exploratorias a lo largo de las costas de Terra Nova, Labrador, una provincia del este del país. Entonces vimos que había una encadenación, un encadenamiento de elementos, que la crisis económica generada por la crisis sanitaria justificaba en Canadá la inversión pública. Pero esta inversión pública iba dedicada a relanzar la economía como justificación para apoyar a proyectos que tenían un rechazo popular o que tienen mucha crítica popular. Entonces que
la crisis sanitaria fue movilizada para justamente acelerar el extractivismo. Y como con el pretexto de relanzar la economía y utilizando también la crisis sanitaria para realizar estos anuncios mientras la gente no tenía la misma capacidad de protestar. Y esto nos hizo reflexionar también sobre la idea de doctrina de shock, que es la idea planteada por Naomi Klein hace ya varios años. La idea de la doctrina de shock, ¿no es cierto?, es que el capitalismo no avanza pacíficamente y gradualmente de manera democrática, sino por golpes, mediante las crisis, aprovechando del estado de excepción para imponer medidas que de otras maneras serían rechazadas por, por las poblaciones, por los sectores populares. Entonces, hemos visto el caso canadiense como un ejemplo de esto, pero también surgió que pasaba también al mismo tiempo una terapia de shock en el Ecuador. La crisis causó una tensión fiscal y el gobierno utilizó este momento para imponer medidas económicas de austeridad que no había podido imponer en octubre del 2019, porque cuando las trató de imponer, el levantamiento popular, primeramente encabezado por los transportistas, pero luego por la CONAIE, logró hacer que el gobierno dé un paso atrás y en la adopción de estas medidas. Pero mientras que la crisis imponía, mientras el gobierno aprovechaba de la crisis para imponer un toque de queda y restricciones y confinamiento, impuso también este programa de ajustes estructural que no podía hacer en tiempos normales. Hubo marchas, hubo protestas las semanas pasadas también para oponerse a eso, y el gobierno parece haber sido bastante sordo a estas demandas populares, a este rechazo popular. Sin embargo, nos dimos cuenta que el gobierno no estaba tan sordo a las demandas de las élites económicas. Y ahí hay que resaltar este elemento porque en la propuesta inicial de ley humanitaria para el COVID se proponía subir los impuestos de las categorías medianas y altas de la sociedad para justamente compensar con las bajas de la crisis fiscal que vivía el Estado. Sin embargo, las élites económicas lograron armar una campaña mediática y en las redes sociales muy eficiente, y este elemento fue rechazado, fue retirado de la propuesta de ley. Y entonces lo que vimos es que el shock no era solamente el shock de la crisis, sino la capacidad de ciertos sectores sociales de imponer su agenda. Y entonces imponer su agenda, que es una agenda de neoliberalismo autoritario, si queremos, porque realmente se disfruta de un momento de estado de excepción donde puede utilizar la crisis sanitaria para justamente imponer esos elementos. Y esto, mientras la solución en el norte global es bastante distinta, porque los gobiernos tienen la posibilidad de poner mucha inversión en la economía para justamente mantener la economía en condiciones mejores. Entonces, viendo esto, estábamos discutiendo cómo incluir y cómo pensar también las transformaciones que se dan en el sector extractivo, teniendo entre nosotros los debates a saber si qué tan el extractivismo es una característica del capitalismo contemporáneo, dado que hubo una baja de los precios del petróleo durante la crisis y todo eso, pero sin complejificar mucho el asunto, sin hacerlo más complejo que necesario. Lo que nos dimos cuenta es que existían en ciertos casos tensiones entre las élites económicas locales y los sectores extractivos, porque no siempre tienen los mismos intereses y se organizan políticamente de la misma manera. Y por eso hemos pensado que era necesario en este momento llamar a esta mesa para conversar justamente las preguntas que tenemos. Y sin extenderme mucho más, podríamos empezar, Fernando, con la primera pregunta, si quieres. Ya. La primera pregunta, entonces, todos ustedes la conocen. ¿Qué estrategias se están desarrollando
las empresas para promover sus intereses en el contexto de la crisis del COVID. ¿Quieres partir, Constanza? 3 minutos. Bueno, ok. Es bien difícil hacer la diferenciación, porque la verdad, como bien comentaba Tomás, estos están siendo acciones que están en alianza con los mismos gobiernos. Entonces, para ocupar bien los 3 minutos, voy a irme a lo más, más que le corresponde a las empresas. Como lo que hemos visto es obviamente, el juego de las empresas es lograr que sean determinadas o clasificadas como actividades esenciales. Y en el fondo, que siga siendo una actividad no para, ¿cierto?, en mitad de la pandemia. Por lo tanto, eso lo hemos visto acá en el territorio desde donde hablo, el Valle del Huasco, en donde justamente la minería continúa tanto en la alta cordillera como en la costa, en donde siguieron llegando buques desde Asia en los momentos más de temor incluso de la población, aunque ahora también vienen los momentos más difíciles, porque hay más contagios. Entonces, en el fondo ahí los impactos han sido que la minería no ha tenido ningún cuidado, ¿cierto?, por las poblaciones. En el fondo lo que está creando es mayor cantidad de contagios. De hecho, acá en esta provincia, dicho por el mismo alcalde de una comuna más abajo donde estoy yo, de Vallenar, ha dicho que la mayor responsable del contagio en esa ciudad ha sido justamente la minería, en el traslado, ¿cierto?, de los mineros a otras regiones, y también han ocupado una serie de datos para su imagen. Y eso ha sido súper burdo. Por ejemplo, acá este territorio es un territorio de sacrificio que comentamos. No solamente tenemos la mega minería, la alta, sino que tenemos también, por ejemplo, Huasco, que está en la costa, que es una comuna, una de las zonas de sacrificio así determinadas en nuestro país, con más de 5 termoeléctricas de Asgener, con contaminación de hace 50 años, de CAP, que es la compañía de Acero del Pacífico, etc. Y en el fondo, Asgener es quien regala las mascarillas a la comunidad, CAP es quien sanitiza las calles, y así también hay una serie de ejemplos país, en Chile. Por ejemplo, en la cuarta región es la minera Dominga, que está regalando la semana kits junto al municipio de termómetros, mascarillas, y decía ahí Dominga COVID-19. Y en términos también, bueno, Luxic también ha sido el que acá ha entregado ventiladores, mascarillas, guantes a los funcionarios de salud. También hace la pregunta de que opone en jaque también el tema de quién tiene más poder, las multinacionales, el gobierno, en cuanto a adquirir también y quién brinda, ¿cierto?, estas necesidades al país. También cabe preguntarse cuánto van a costar estos favores, porque esto también abre un a la y también, bueno, voy a profundizar más en la segunda pregunta, pero hemos estado viviendo, o sea, hoy día, o estos días han sido muy fuertes para nosotros como comunidad, ya que recibimos una entrevista, ¿cierto?, del ejecutivo de Barrick el sábado pasado, que es muy, muy dura, porque aparte de Barrick haber entregado el 2 de junio y que salió en cadena nacional por medio del presidente de los empresarios de nuestro, que Barrick donación un hospital de campaña por más de 10.000 millones de pesos. También esto hay que decirlo que fue justo una semana después de haber estado en todos los medios nacionales por un daño ambiental irreparable a Vega Alta Andina y Yaretas en esta región. Entonces es demasiado obvio todo lo que va pasando. Esta es una estrategia de parte de las comunidades que se están aprovechando de la pandemia para intentar borrar de nuestro imaginario de chilenos y chilenas que Barrick, por ejemplo, ha sido uno de las transnacionales más ecocidas y criminales en la historia del país, que tiene más infracciones, y así también las otras distintas empresas, y tratando de
de esta forma quebrantar un poco la oposición que ya en nuestro país es muy fuerte a la megaminería. No queremos más megaminería, no queremos que siga siendo desde el norte al sur. Entonces, en un momento en que teníamos los pretextos, o sea, perdón, teníamos los argumentos también, ¿cierto?, que daba el contexto de cambio climático, en donde se dice que ya no se puede más, ellos ocupan este momento para intentar de avanzar con todas estas irregularidades y con todo el apoyo de los gobiernos. No sé si Gracias. estoy... No, muy bien, gracias, Constanza. Pedro. Bueno, muy buenas tardes. En línea con lo que decía Constanza, parece que los comportamientos son bastante similares, porque en el caso hondureño lo que hemos logrado ver es que, en primer lugar, las empresas se han aprovechado de la pandemia para pedir que se les acepte una declaratoria de calamidad o de insolvencia financiera para solicitar dos cosas. Primero, la eliminación de cargas fiscales, es decir, no pagar ningún tipo de tributos al Estado. Y en segundo, suspender a los trabajadores sin pago de salarios debido al confinamiento por decreto estatal. Cuando el decreto señalaba de que había una obligación de sostener los trabajos de las personas que estaban en confinamiento, ya que era un estado de excepción decretado por el Estado. En segundo lugar, las empresas han aprovechado también para solicitar en este periodo de pandemia que se faciliten y se agilicen aún más los trámites administrativos para la obtención de concesiones sin las licencias de impacto de evaluación ambiental y sin consulta a las poblaciones. Precisamente como la población está confinada y como el Estado ha suspendido las operaciones normales en términos administrativos y lo único que está teniendo es la pandemia, entonces se ha solicitado este tipo de evaluaciones cuando ya existía anteriormente un proceso a través del cual se podía obtener la viabilidad de un emprendimiento minero en aproximadamente en 40 segundos y solicitar de manera virtual la evaluación de impacto ambiental, el permiso de operación, la licencia ambiental, en menos de 4 horas, quedando a posteriori la evaluación de impacto ambiental, cosa que no puede ser desde ningún punto de vista ético ni técnico, porque no puedes otorgar una evaluación, una licencia ambiental sin saber los impactos que van a tener, ni autorizar una operación sin tener esa claridad. En tercer lugar, como lo señalaba Constanza también, se ha exigido a los gobiernos que se declare la actividad extractiva, la actividad minera, como una actividad esencial, ¿verdad? Y por ende, con los privilegios para operar durante la pandemia, como lo han hecho, y de esta forma, pues, ampliar sus operaciones sin oposición, porque la población está en confinamiento y si sale a defender el territorio, es reprimida o es encarcelada, ¿no? La justificación del Estado es que todo esto está sirviendo para atraer más inversiones que permitan hacer frente a la pandemia. Entonces vemos la perversidad que hay ahí, como decía Eduardo Galeano, no es como que el mutilador sale a repartir prótesis dentro de las personas que han mutilado, ¿no? Y finalmente, para contestar esta primera pregunta y cerrar, otra de las tendencias que se ha visto en este periodo ha sido el de activar o reactivar los procesos de denuncia en contra de los defensores y defensoras del territorio y por ende también los procesos de captura para quebrar la resistencia, así también como la criminalización contra los defensores y defensoras, contra también atentados que han terminado pues en asesinatos de líderes y lideresas de defensa de la tierra y el territorio, dado que operan absolutamente en plena impunidad. Y como el Estado está paralizado en cada una de sus dependencias, a excepción de la parte sanitaria, entonces es muy difícil hacer alguna acción de exigibilidad sin exponerse a ser víctima del mismo Estado. Entonces, eso ha sido la forma en la que el sector extractivo ha operado durante este periodo de pandemia.
Solamente por el momento. Gracias, Pedro. Mira, Blanca. Bueno, nuevamente buenas tardes con todas y con todos. En realidad parece que es muy coincidente la situación en estos momentos de la pandemia acá en los diferentes países de América, ¿no? Y de acuerdo a lo que le escucho a los compañeros que me antecedieron, más pareciera que estuvieran hablando también de Ecuador. Lo que podemos decir es que acá en el Ecuador, el gobierno ecuatoriano ha iniciado una gran campaña a favor de la minería, ofreciendo, haciendo ofertas, ¿no? Para que entre la minería. Y por otro lado, también acompaña con algunas propuestas de ley que desde la anterior década del gobierno anterior también ya dejó concesionando los territorios indígenas y algunos otros espacios muy importantes para nuestra población. En este periodo de pandemia, el gobierno es como que estuviera utilizando, ¿no es cierto?, el temor que prendió a nivel mundial sobre la pandemia para que estemos en cuarentena, pero en cambio no ha parado, el gobierno no se ha detenido en seguir concesionando y apoyando a las empresas mineras a que sigan trabajando. Incluso algunas zonas donde ya hubo por lo menos una declaración de amparo a favor de la comunidad en contra de la minería, no han aplicado, ¿no? Esos procesos, no ha dado paso y el gobierno ha salido a defender más bien a las empresas. Puede ver que justamente en estos momentos de pandemia era de ver cómo el gobierno, el ministerio, a través de su Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minería, estaban quizá apelando incluso a un juicio que era contra la minería, ¿no? Ellos a favor de la minera estaban apelando, ¿no? Y oponiéndose, por ejemplo, a la consulta libre e informada que estaba pidiendo el Azuay, acá en una provincia, y se opusieron a eso. Y por otro lado, o sea, algunos casos en pandemia han aprovechado la noche, ¿no? Con el respaldo de la policía, así, la noche de ir sacando materiales y continuar con el trabajo de la explotación minera. Yo digo que el gobierno ha aprovechado y en estos momentos incluso pareciera que se une el asunto del Fondo Monetario, el Tratado de Libre Comercio, es tanto con Unión Europea cuanto con los Estados Unidos, ¿no? Se une. Digo esto porque están, digamos, lo de octubre, en el octubre del 2019, quiso quitar el subsidio a los combustibles, ¿no? Y con un pretexto diciendo para evitar el contrabando. Pero todo eso más bien le da refuerzo a la minería. Aparentemente no tuviera nada que ver, pero sí eso sirvió de apoyo. Entonces, y en estos momentos, aprovechando de que estamos sin salir porque por la vida misma, ha hecho tres cuestiones terribles como se ha mostrado como un gobierno indolente con la población. La primera, que en pleno estado de emergencia, en vez de aumentar el presupuesto para atender el estado de emergencia, lo que hizo es pagar la deuda externa o
o adelantar el pago de los intereses para obtener más préstamo. La segunda cuestión que hizo fue el despido masivo de los trabajadores, en vez de atender. Y la tercera, pues, este respaldo a las mineras, es que también se está mirando como, digamos, hay unas nuevas leyes, la ley que dice la ley humanitaria. La ley humanitaria y el código, una ley que les da carta abierta al ministro de Trabajo, carta abierta al ministro de Defensa, incluso, para despedir y que arreglen los trabajadores con el patrono directamente. Entonces, quita la garantía de gobierno a los trabajadores en ese nivel. Y quizás hay otra parte más aquí, en plena pandemia es como que apareciéramos ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. Y en ese nivel de ciudadanos de tercera estaríamos los pueblos indígenas y la gente de los barrios populares. Porque en las provincias donde cree que están los ciudadanos de primera, puso todo lo que tenía, digamos, sus recursos, ¿no? Tanto humanos, técnicos, digamos, profesionales médicos, cuanto otro tipo de recursos para atenderlo. Pero durante todo este tiempo, desde febrero que inició la cuarentena hasta la actualidad, no ha habido atención a los pueblos indígenas. No hay ni siquiera que para muestras rápidas en absoluto. Pero en cambio, sí, a las empresas mineras sí les dan apoyo para que entren a seguir con su trabajo minero. Entonces, en ese nivel, los pueblos indígenas hemos estado hasta ahora, aún desde el territorio, oponiéndonos a esto, llamando la atención al gobierno, porque decimos, hasta ahora hemos cerrado las fronteras comunitarias para autoprotegernos. Es más, con los saberes de las comunidades es con lo que se están defendiendo. Muchos casos que sí se han dado en las comunidades, pero no han caído tanto porque están utilizando con los saberes en salud, en la medicina de los pueblos indígenas. Y con eso se han defendido de esto. Y estamos ahora diciendo, bueno, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Posiblemente de ese territorio vamos nuevamente ahí, hasta ahora se ha hecho los cacerolazos y todo eso, pero en territorio va a haber la expresión, sí, de esto nos tocara salir y nos exponemos al peligro del contagio, es la responsabilidad del gobierno. No, él quiere decir que son los dirigentes por estar llamando, pero cada vez que esto estaba previsto para menos tiempo, pero ahora ve que nos estamos movilizando y va extendiendo incluso la cuarentena, que nos salgan y todo eso, ¿no? Entonces ha aprovechado en esto más bien a favor de las mineras y el gobierno más bien en esa dinámica antes que para el país. Eso puedo decir, no sé si todavía me queda tiempo para un poquito expresar, pero... Vamos a hacer una segunda vuelta donde se puede profundizar lo que están haciendo las comunidades y lo que ustedes como dirigentes, investigadores comprometidos proponen como forma de contrarrestar tanto lo que están haciendo las empresas como los gobiernos. ¿Le parece que pasemos a la segunda ronda y ahí va a tener tiempo para profundizar más? Ya. La segunda y la tercera pregunta, ¿no es cierto?, eran qué acciones están tomando los estados para favorecer las empresas. Creo que muchos de ustedes ya las han mencionado,
pero en esta segunda vuelta pueden mencionarlas, y si quieren profundizar, como hacía Blanca, las acciones que han surgido desde las comunidades, adelante. Constanza, ¿quieres partir tú? Ya. Justamente como decía ayer, la primera respuesta, es bien difícil hacer un límite o diferenciar las acciones de las empresas del Estado porque están de la mano y eso se ve claramente. Entonces, ahora haciendo un poquito más de alusión a lo que refiere más netamente al Estado, podríamos decir que el discurso, y creo que se repite, es que el gobierno está diciendo desde hace ya un mes, viene dando vuelta un poco más, de que la minería va a ser la salvadora finalmente de la crisis económica que va a dejar esta crisis de salud al final. Y eso entonces, ya el mismo ministro de Minería ha sido muy potente, ha dado muchas entrevistas diciendo que se tienen que activar todos los proyectos en carpeta y los que vienen y tienen que hacerse y vienen, pese a que muchos de esos proyectos, si están paralizados hoy en día, es justamente, uno, por su propia accionar y su propia responsabilidad, y dos, por el trabajo de las comunidades que han dicho basta y que no quieren esos proyectos, que han luchado largamente, como es el caso de nosotros, 20 años en contra del proyecto Pascualama Barrick Gold. Entonces, no se entiende, o sea, el llamado también es muy peligroso y escandaloso e ilegítimo, porque bien como decía Pedro, me parece, en el fondo también al hacer este llamado, se está vulnerando la Constitución, se está vulnerando la legislación ambiental, en el fondo en sus principios precautorios, en los principios de propiedad, porque en el fondo se le está dando rienda suelta a los proyectos sin siquiera haber pasado por su estudio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, eso es muy grave y es lo que les decía que nos tenía también súper mal de esta entrevista de Barrick Gold del sábado pasado, porque ya no hay pudor también. Y justamente, como también lo han repetido todos, eso se debe a que estamos encerrados en la casa y que no podemos salir a protestar, porque un nivel de declaraciones de este calibre, o sea, merecía mínimo que hiciéramos algo, más allá del comunicado que sacamos hoy día. El nuevo director de esta empresa ha dicho, cita, el equipo que lidero tiene contacto directo con el gobierno a través del Ministerio de Minería, con el que existe un acuerdo de trabajo conjunto. O sea, después de eso, ¿qué podemos esperar? Sobre todo también cuando estamos a puertas del fallo del Tribunal Ambiental de nuestro país, del fallo que va a confirmar o no el cierre definitivo de este proyecto, que llevamos, como les decía, más de 20 años luchando y más de 7 años en un proceso judicial que está terminando en esto. Y cuando Barrick también está entonces anunciando reanudar su compromiso con Chile, quizás un nuevo Pascualama, en donde también ahí confirma que el proyecto anterior es inviable, pero igual están pensando ya en el próximo cómo lo van a hacer. Eso como un poquito por un lado. A su vez, también de este punto decir que la minera también en complicidad con otros grupos, por ejemplo acá en la región el Corproa, que es la Corporación de Producción de Atacama, el Corproa saca un estudio la semana pasada. ¿Y qué dice ese estudio? Que la minería es la actividad que tiene que impulsarse porque va a venir a salvarnos en este periodo que están tan difíciles las cosas. Y también dice, si no se activa la minería, no habrá empleo y no se dinamizarán otros sectores. Pero también hay de nuevo la mentira, o sea, dinamizar qué, o sea, si no se activa la minería en esta zona no ha estado activada porque los proyectos, como ya he dicho, han destruido, han contaminado, han vulnerado sus compromisos ambientales y ha habido una comunidad que ha estado luchando para que eso así sea, no continúe la minería. Y por otro lado también hay un estudio que sacó el OLCA también hace 2 semanas aproximadamente, que analizaba, el OLCA del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que analizaba el ingreso de proyectos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental del país, los cuales en este periodo que van del 1 de marzo, recordad que en Chile el primer caso es el 3 de marzo, al 15 de mayo, se han duplicado, incluso más, un 2.5 mayor ingreso de
de proyectos que el año pasado, y en cuanto a inversión también, 7 veces más la inversión que del año pasado. Entonces, había una pregunta ahí que logré ver del chat que decía como, ¿cuánto pueden permanecer las acciones que se hagan en este periodo que son tan burdas finalmente? Bueno, acá habría una respuesta, o sea, porque, disculpen, y un último, una precisión. Los estudios de impacto ambiental que ingresan a nuestro país, hay dos tipos. Hay unos que necesitan participación ciudadana y por tanto también consulta indígena, pero hay otros que en el fondo solo necesitan una declaración de impacto ambiental y aquellos no necesitan aquellos no tienen incorporada una participación ciudadana, sino que la tenemos que pedir como comunidad y pelearla, lo mismo con la consulta indígena. Y la mayoría de los proyectos que han estado entrando hace un tiempo, que ha sido como una forma de actuar de las empresas de hace poco que encontraron eso, ahora es mucho más, entonces están entrando y el gobierno está permitiendo que muchos proyectos entren solo por una declaración de impacto ambiental, o sea, una declaración jurada del titular, sin evaluación, y son proyectos gigantes que merecen este impacto ambiental. Entonces, si muchos proyectos logran aprobarse en este periodo de pandemia, en donde no tenemos posibilidad de movilizarnos, de accionar, menos información, etcétera, menos comunicación con los organismos que podemos viajar, qué sé yo, vamos a vernos enfrentados a una gran cantidad de proyectos que quizás no vamos a tener. O sea, si ya son pocas las posibilidades de enfrentarnos a ellos, mucho más grave será ahora. Y eso, ¿no? Y seguir, o sea, como decir, por lo mismo que decía la compañera Blanca, acá nosotros tenemos estado de excepción, no se ve para cuándo se va a levantar. De hecho, en nuestro país, como todos lamentablemente saben, ha sido uno de los países de la región que siguió los ejemplos de Italia, de Inglaterra, en donde la economía no tenía que parar, pero la vida de los trabajadores no importaba nada, y estamos ahora a puerta de una de las semanas más lamentables, tristes, que vamos a ver en nuestro país, porque los casos siguen aumentando. Entonces, incluso uno pudiese llegar a pensar que fue parte de la estrategia también, todo esto, así de pérfido todo. Gracias, Constanza. Pedro. En el caso de Honduras es casi similar. Yo estoy viendo que hay un patrón que se va diseñando a lo largo de esta práctica que estamos teniendo, porque en primer lugar, la petición que hicieron las empresas de que se declarara la minería como actividad esencial fue aceptada por el Congreso y se declaró que la minería era una de las actividades principales que no podíamos dejar de realizar en el país, porque precisamente iba a hacer dos cosas. Uno, sostener empleos. Segundo, atraer nuevas inversiones que se necesitaban en este momento para tratar de que el endeudamiento fuera menor para atender la crisis. Y vale señalar que en estos 3 meses el gobierno hondureño, que es un gobierno ilegítimo impuesto, se ha endeudado casi el triple de lo que se había endeudado en los últimos 30 años. Es decir, ¿dónde está la inversión extractiva que iba a venir a servir para evitar el sobreendeudamiento, cuando en realidad tenemos ya un sobreendeudamiento que va a ser imposible por lo menos pagar en los próximos 200 años? Y señalar también que declarar como actividad esencial una actividad que, de acuerdo a los estudios que se han realizado tanto en Honduras como en toda Centroamérica, aporta al Producto Interno Bruto entre el 0,03% mínimo, que es el caso de Honduras, desde mi país, hasta un máximo de 3%, que es lo que aporta en Guatemala. Es decir, no son actividades esenciales y significativas para la producción, ni mucho menos para la generación de divisas. Sin embargo, se les ha dado esa categoría. En segundo lugar, y que es una situación bastante grave, es el tema de la transferencia de responsabilidades. El 30 de marzo de este año, el Instituto Hondureño de Geología y Minas, que es la autoridad minera, elaboró un comunicado en el que traslada prácticamente todas sus competencias para la aprobación, para la regulación, la fiscalización de emprendimientos mineros
al Ministerio de Desarrollo Económico, o sea, bajo esa misma lógica de que es una de las vías para poder obtener fondos de manera mucho más rápida para poder atender la pandemia. Pero aquí lo que estamos viendo es, si ya teníamos dificultades con un organismo que supuestamente estaba especializado en eso, el Gabinete de Desarrollo Económico no tiene ni la más remota idea de las implicaciones que puede tener un emprendimiento minero, ni de los procedimientos a seguir, ¿verdad? Porque se supone de que el Ministerio de Desarrollo Económico solo tiene que informar a las otras dependencias de lo que ha hecho. Las otras dependencias no participan, entonces no hay evaluación de impacto ambiental, no hay consulta comunitaria, no hay consulta a los gobiernos locales tampoco, cuando se habla de que sí tienen que participar los mismos gobiernos locales, y estamos pues precisamente ante una impunidad total para que las empresas puedan operar a sus anchas. En tercer lugar, creo que otra de las medidas que ha tomado el Estado ha sido precisamente el utilizar el confinamiento a través de la suspensión de garantías para que la población no pueda ejercer sus derechos ciudadanos frente a la invasión territorial y a la imposición de este tipo de proyectos. Porque como lo señalaba anteriormente, hay todo un aparato militar que ha demostrado la brutalidad con la que tiene. Un ejemplo de ellos es un emprendimiento minero en una zona en la costa caribe de Honduras. Había una movilización y un asentamiento campesino que había elaborado un campamento para defender el territorio en una zona productora de agua, en un parque nacional también que se había otorgado en honor a la memoria de un líder ambientalista que había sido asesinado por el Estado hace ya de más de 20 años. Ahí se montó un campamento para evitar la llegada de una empresa minera y el gobierno utilizó más de 2.000 efectivos para reprimir a 200 personas que estaban en ese campamento. Entonces es la brutalidad con la que se actúa, pero además el Estado tiene en este momento encarcelados de manera injusta a 8 defensores y defensoras del territorio de esta región que no tienen juicio, solo tienen una audiencia preliminar y pese a que han existido acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interponiendo medidas cautelares y solicitando pues la excarcelación de estas personas, y pese a que hubo una declaratoria del Congreso Nacional que para todas aquellas personas que no tenían todavía un juicio, una sentencia firme, fueran liberados por el nivel de riesgo que significaba el hacinamiento en las cárceles, han liberado a muchas personas, pero a ningún defensor y defensora del ambiente que está encarcelado de manera injusta, ¿no? Entonces vemos cómo ese es un mensaje que se está enviando a las grandes empresas para decirles, vengan, aquí están las puertas abiertas, aquí tenemos todo un aparato que les va a garantizar que ustedes van a hacer lo que quieran y vamos a erradicar cualquier resistencia que haya en contra de sus proyectos. Un cuarto elemento es que el Estado, desde previo al confinamiento y ahora con mucha más fuerza, declaró la confidencialidad y la secretividad de toda la información relacionada con los proyectos mineros. Y además creó una fuerza de tarea para la resolución de conflictos mineros. Una fuerza de tarea significa un equipo policial o militar especializado para resolver los conflictos. Y todos sabemos de qué manera la policía y el ejército resuelven los conflictos. Ya vimos el caso de George Floyd en Estados Unidos. Es la misma forma y la misma brutalidad con la que actúan en nuestros territorios, ¿no? Entonces, todo esto es la forma en que el Estado está generando un blindaje para la impunidad. También, como señalaban muchas de las personas, el Estado y las empresas han estado promocionando el sector extractivista a través de un lavado de cara, ¿no? Con esas acciones de beneficencia, de donación de alimentos, de implementos para los hospitales y todo. Entonces aparecen como los buenos y los bondadosos que nos están apoyando. Está también la aprobación de los trámites en línea para la exportación de minerales
sin ningún tipo de supervisión. Es decir, se permite de que sigan operando, que sigan exportando, pero no hay ningún ministerio que esté fiscalizando eso. Entonces queda a libertad de las empresas para decir qué es lo que hicieron y qué es lo que no hicieron. Y además se les dice de que van a presentar la documentación de lo que ellos sacaron y vendieron hasta 30 días después de finalizado el periodo de emergencia y el confinamiento. Es decir, que ellos pueden declarar cualquier cantidad y no hay forma de verificarlo. Y finalmente el tema de la denegación de las medidas cautelares o preventivas a favor de los defensores del territorio encarcelados injustamente ha sido la práctica del Estado aquí en Honduras, pero también en la región centroamericana. Esa sería mi valoración. Gracias, Pedro. Compañera Blanca, sobre este segundo tema de la acción del Estado o de las comunidades que usted quiera desarrollar. Sí, en realidad la actuación del gobierno, como le dije, ha sido indolente, pues ratificado, por ejemplo, envió un proyecto de ley, es llamado ley humanitaria, y cuando la gente reaccionó frente a los despidos masivos de los trabajadores, entonces en esta ley humanitaria aparentemente quiso rectificar, pero en realidad lo que trató es de engañar. Ha engañado en dos niveles, con los trabajadores en el sentido de que, bueno, pueden seguir trabajando, pero ya no las 8 horas, pero tampoco les reconoce el trabajo de las 8 horas. Tampoco reconoce el trabajo del extra de los domingos por esto del confinamiento. Porque la primera propuesta es que los trabajadores, a partir de los $500 que ganara, tenían que hacer un aporte, un porcentaje para hacer fondos para la emergencia a través de esta ley humanitaria. Pero ahora ya no es que hace fondo desde los $500, sino a partir de mayor cantidad. Y entonces ahí le pone favoreciendo. Entonces que también los, digamos, los miembros del grupo de los 270 que son empresarios de los de la banca, entonces que ellos tampoco ya no harían el aporte que se venía el porcentaje sobre los 2 millones. Entonces no van a dar. Y les hacen aparecer como lo más caritativo, justificando para no dar este presupuesto para el fondo de emergencia, que hagan donaciones, los kits alimenticios a la gente en la zona, o sea, y esto es solo a partir de esta propuesta de ley. En los momentos más fregados, en cambio, no hicieron nada ¿no? Entonces ahora aparecen los que están donando. Igualmente con la ley de la gasolina, nosotros, la gran lucha que hicimos para en octubre pasado, para que no se quite el subsidio de los combustibles. Hoy igual nos está mirando como que ya con la pandemia nos hubiéramos nosotros ya perdido la memoria. Nos está mirando así con cara de tonto seguramente. Entonces dice ahora que ya no le quita el subsidio a la gasolina, pero que queda abierto, ¿no? Y como ya está bajo el barril del petróleo, que pueden igual, entonces el costo de combustible bajaría. Entonces, claro, alguna gente se confunde y estaba contento creyendo que en realidad baja el combustible. Pero lo que queda es que queda abierto, igual que cuando a veces en la parte agrícola, no sé, en los países de ustedes, acá por decir, en época de cosecha, a veces en los productos agrícolas baja un poco, ¿no? Y cuando no hay, sube cuando ya pasa la cosecha. Algo similar
está actuando con la cuestión, con esta ley en los combustibles, de que ahora como está bajo el petróleo, entonces baja la gasolina, baja el combustible. Pero les deja en libertad de que cada empresa de distribuidores de los combustibles deja a criterio de que pueden subir, ir subiendo, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que con pretexto de que el momento que un poquito sube el petróleo, ellos se disparan en precio. Entonces, ahí está, es el engaño este de que, es decir, quita el subsidio ya a los combustibles, el gobierno. Y luego, si se dispara el precio del combustible, va a dispararse los precios de los pasajes, de canasta familiar, y la mayoría de las familias, no solamente indígenas, sino de la ciudad especialmente, estarían sin trabajo por el despido masivo. En las comunidades, en cambio, no hay aumento de presupuesto para impulsar una mayor producción, porque en esta pandemia, quienes han facilitado el alimento son la gente que está en el campo, son los pequeños agricultores quienes han estado trabajando. Incluso han sido solidarios los primeros que hicieron de compartir algo de sus productos hacia la gente que estaba en los barrios. O sea, ha habido una cuestión de solidaridad de pueblo a pueblo, ¿no? Incluso, claro, el gobierno estaba comprando los kits, de los pocos que estaba comprando los kits, estaba más bien fortaleciendo la economía de las empresas, de los supermercados, de los comisariatos. Entonces, la propuesta nuestra era que si están teniendo un fondo, entonces, que ¿por qué no compran al pequeño agricultor para que puedan hacer la donación también, ¿no? Directamente, y con eso les ayuda también a los pequeños agricultores, no solamente a las empresas. Entonces son ese tipo de contradicciones que se ha dado y que de alguna manera a nivel de los pueblos indígenas lo que hemos planteado es, nosotros mismos hemos cerrado las fronteras, estamos tratando de impulsar la producción a nivel de lo que podemos tener, y la cuestión de la atención en el estado de emergencia también, de manera, como dije, de los saberes, ¿no? Porque también ahí viene la doble moral del gobierno, es otra trampa. Eh, Ustedes saben que también el personal que estuvo en primera línea atendiendo la pandemia también estaban contagiados, los médicos. Entonces no hay seguridad, por ejemplo, de pedir un equipo médico a las comunidades o a territorio de las zonas donde están no contactadas. No hay confianza, porque qué tal si va un médico o un personal que está contagiado, lo que va a llevar es la pandemia a contagiar. Y por ejemplo, había compañeros guauranis que son en la Amazonía, que no todos han salido. Había contagiados y no hubo atención, no hubo respuesta desde el gobierno, y que más bien sí hubo muertos, pero también ya los demás, 70 personas pudieron superar esta emergencia aplicando los saberes, la medicina propia de las comunidades. Es así como están hasta ahora. Pero la minería no para, y esa es la gran preocupación, porque era de ver cómo grandes camiones estaban entrando a sacar los materiales de minería las noches estaban entrando, ¿no? Y entonces van sacando. Y bueno, algunas zonas ya en algunas comunidades han empezado a detener, a paralizar, pero enseguida se moviliza las Fuerzas Armadas, se moviliza la policía para defender a la minería. Y claro, bueno, hasta ahora no ha habido así que se diga detenidos, cuestión de eso, pero estamos en estado de alerta, y que, eh, como dije en mi anterior intervención, yo creo que si no hay una respuesta del gobierno, no se detiene con la cuestión de la minería, y si sigue en estas circunstancias, nos está forzando a arriesgarnos por sobre la vida para poder defender los territorios
y decirle no a la minería. No están buscando nueva solución. Yo decía, ahora en la pandemia, con el estado de emergencia, nos demostró qué es lo que puso en el plato. Y hubiera querido preguntar al gobierno qué le dio de comer a sus hijos, ¿acaso un pedazo de mina de oro, un pedazo de mina de cobre le puso en el plato a los hijos o compartió con la vecindad? No, era su maíz, su choclo, sus papas, era el arroz, no la minería. Entonces, la minería causa más enfermedad. Entonces, eso da muestra también a que la ciudadanía y el gobierno ojalá pueda reflexionar, porque hay que más bien impulsar la producción ahora. En esta nueva normalidad de la pandemia debe impulsar también nuevas formas, la economía con la agricultura, con los pequeños agricultores, ¿no? Y ya no más la minería. Incluso el petróleo, que podía decir que estaba bajo, decíamos que aprovecha a dejar en tierra ahora, porque no puede vender a precio de gallina enferma. Debería de dejar de reserva para que, por lo menos por estrategia, si necesita recursos, esperar que suba un poquito para poder tener una mejor oferta económica, pero no entregar ahora en esa situación. O sea, ese ha sido nuestro planteamiento al gobierno, más bien, que haya nuevas formas. Pero también, no sé, yo creo que me estoy excediendo el tiempo, pero nosotros no nos hemos quedado en la Olimpia. Después de octubre se mantuvo la propuesta al país a través del Parlamento de los Pueblos, que es a nivel entre indígenas, movimientos sociales. Se hizo una propuesta al gobierno, no solo nos hemos opuesto, sino que hemos hecho una propuesta alternativa a la ley económica, a una política económica, solo que de manera integral, pero ha hecho poco caso. Hoy en estos días también estamos trabajando ahora, quizás reactualizando, ¿no? En las condiciones ahorita de la salud, qué es lo que estamos planteando con la nueva propuesta, que es este documento que la tenemos al momento, ¿no? Entonces, y eso estamos trabajando, sin embargo, para que, aunque sí hay ley, lo que sea, pero como la alternativa, porque no es solo consigna ni solo un capricho de los sectores populares, sino que le estamos dando pautas incluso para una nueva política con un nuevo orden económico en las circunstancias actuales, en la cual no perjudique al país, no perjudique a la gente, a la población ecuatoriana. Eso es lo que estamos planteando. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que esto es lo hermoso de estos conversatorios, donde por una parte podemos ver la similitud que hay en la respuesta de las grandes empresas transnacionales y de los gobiernos, pero también podemos aprender del ejemplo de las organizaciones y nacionalidades indígenas y populares del Ecuador, que una respuesta es elaborar un plan económico alternativo y crear instancias de deliberación política alternativa. Pero bueno, para entrar de lleno en este tercer tema de qué acciones han surgido y de alternativas, vamos a iniciar la tercera ronda y le quiero dar la oportunidad a Tomás también para que haga quizás un puente entre las otras dos rondas y esta. Te la coloqué dura, Tomás, pero tú puedes. Sí. Yo creo que hay dos comentarios más, porque creo que hay de los elementos de convergencias que hemos visto entre estos casos, hay uno que es la empresa minera, obviamente disfruta de este momento, aprovecha de este momento para hacer sus avances, pero no hace solamente sus avances hacia el Estado, sino también que tiene un programa, y lo hemos visto en las intervenciones que se han hecho, para promocionarse como el que lleva el bien a la comunidad, teniendo acceso a recursos que van distribuyendo, diciendo que están así contribuyendo a combatir la pandemia de manera sanitaria por una parte y también de manera económica por otra parte, porque se presentan como siendo la solución. Y ahí creo que es una de las cuestiones que nosotros quisimos tratar de empujar un poco más con el grupo de investigación, es justamente integrar en la crítica que hacemos de la minería
y de las élites económicas más ampliamente, es también el papel que tienen en producir el discurso que permite a que la sociedad les acepta, que no es solo su actividad económica en la cual están metidos, pero también en la producción constante del discurso que les permite avanzar y permite crear la sociedad que quieren. Solo quería agregar también en el caso ecuatoriano dos elementos que no mencionó la compañera Blanca, que es que el ministro anunció, por ejemplo, que iba a facilitar la entrada de las empresas privadas en ciertas concesiones, como el Campus Hacha, porque justamente en el contexto era apropiado así abrir puertas que daban más espacio, más cabida al sector privado. Y hoy, viendo el sitio de la Asamblea Nacional, vi que justamente hoy estaban discutiendo en la Asamblea Nacional del Ecuador una modificación al Código Minero para equiparar las inversiones nacionales e internacionales, una situación que es más bien para favorecer la capacidad de las transnacionales de imponerse. Entonces, en lo que vemos que esto es realmente el tejimiento de estos momentos de crisis para avanzar en estas agendas. Y cómo hacer el paso hacia las protestas populares con este momento. Hemos visto en el Ecuador ya la semana pasada unas protestas muy importantes para rechazar el programa de austeridad impuesto durante la pandemia. Ahora que se están levantando tranquilamente las restricciones, ha de ver cómo va a seguir. Pero es cierto que poner la tapa sobre poner la tapa no puede resistir al vapor todo el tiempo, ¿no es cierto? Y quiero solamente subrayar lo que ya dijo Blanca en este sentido, es que hemos visto montones de ejemplos de gente de las comunidades indígenas que llegaban a Quito, por ejemplo, a distribuir a vegetales que habían cosechados, y que ya ellos entendieron que en tiempo de pandemia no era tiempo de hacer plata, sino era tiempo de hacer la solidaridad. Y eso es un ejemplo bien importante en las crisis revela mucho sobre quién cuida del pueblo. Y en este caso era obvio que era el pueblo. Entonces, solo para hacer este comentario, pero creo que podemos seguir con tal vez los compañeros que no han tenido la oportunidad de comentar, o pasar ya a las preguntas porque está pasando el tiempo. Gracias. Yo creo que es importante que hagamos la tercera ronda, a pesar de que estamos un poco pasado el tiempo, porque es qué es lo que están haciendo las comunidades para contrarrestar estas estrategias. Entonces, quiero darle la palabra nuevamente para hacer unas breves intervenciones sobre qué es lo que están haciendo las comunidades y después pasamos a las preguntas. ¿Les parece? Porque me parece que es una parte súper importante de la historia que hemos estado escuchando ahora, pero que sería bueno poder profundizar. Entonces, Constanza nuevamente tiene la palabra. Ya, como primera cosa, a pesar de este contexto de estar encerrado en la casa y todo, no dejar de estar movilizados, no dejar de estar contactados, unidos, compartiendo debate, haciendo las reuniones igual y haciendo acciones igual para parar justamente todas estas acciones que vienen de los gobiernos y de las mineras, como son también las amenazas a cortar los procesos de estudio de impacto ambiental. Tenemos hartos procesos abiertos, denuncias abiertas que estamos siguiendo. Después, yo creo que también el tema de las alternativas, como también contaba la compañera Blanca, de acá hace un buen tiempo hemos estado entendiendo que tenemos que trabajar en la alternativa, ¿cierto? En brindar alguna respuesta, porque justamente se nos ataca injustamente igual a nosotros que, bueno, y si no es la minería, ¿qué es entonces? Entonces dijimos, bueno, ya hay que tomar este punto. Y yo creo que este impulso, la pandemia y lo que ha producido en cada uno de nosotros y también a nivel como local, da más fuerza para emprender ese camino, que es justamente de valorar las actividades productivas del lugar, la innovación, una nueva forma de producción que no destruya la tierra, que no destruya los ecosistemas,
Y en ese sentido, algunos ejemplos, por ejemplo, acá hay una viña de mujeres que hacen pisco, pajarete, una serie de alcoholes, las almiditas, y para mostrar la innovación y mostrar también lo que se puede hacer. Ellas generan alcohol, entonces ahora se han reconvertido y parte de ese alcohol lo están haciendo para, vendiendo alcohol finalmente para la desinfección. Entonces, esas cosas también como movimiento las tomamos, las resaltamos, así como que acá el queso de cabra no ha dejado de estar, el aceite de oliva, que justamente los agricultores son los que han brindado acá toda la verdura y hay mucha y no hemos pasado hambre ni hemos estado sin alimento. Entonces, todas esas cosas ya las veníamos viendo, pero con esto nos da la oportunidad de reforzarlo más. También yo creo que como un aprendizaje de mucha gente de control territorial, que aquí igual faltaba harto, pero con este tema del miedo de que llegue la enfermedad desde otro lugar, desde otras personas, igual ha habido como un empoderamiento de nosotros somos quienes habitamos este lugar y podemos también decidir respecto de nuestra vida y de lo que nos afecta. Y claro, y esto es mucho más gráfico, o a la gente le cuesta menos verlo, que lamentablemente la contaminación del río. Pero bueno, es un paso y en eso creo que se ha avanzado aquí. Y obviamente la solidaridad, o sea, las ollas comunes también existen en la ciudad, acá en Vallenar. Y bueno, acá también se me olvidó decir un ejemplo muy bonito, que por ejemplo la Pali acá con otra iniciativa que se llama Slow Food, están haciendo unas cajas que reparten semanalmente donde de distintos productores juntan sus producciones, su cultivo, etcétera, y lo llevan a la ciudad. Entonces también ahí está recalcando todo el rato esto, viene de acá arriba, está regado con las aguas del río, es lo que está en peligro. Y por último, así como a escala más global, a nivel de país, nosotros, como muchos de ustedes deben saber, estamos viviendo también un proceso constituyente finalmente. Si igual ha quedado medio parado, pero sí igual en nuestra cabeza sigue. Entonces, muchas organizaciones y también en las que participamos como asamblea, que es la Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares, en el MAT, que es el Movimiento por el Agua y los Territorios, también estamos trabajando en pensar la constitución que queremos, estar estudiando, estar analizando los nuevos caminos, así que pega tenemos, no nos hemos quedado sin trabajar. Gracias, Constanza. Pedro. Sí. Bueno, en la misma línea de Constanza, yo creo que sí es importante en las acciones y iniciativas que han surgido, es el tema de la búsqueda de alternativas al extractivismo, y creo que el mismo hecho del confinamiento y el verse obligadas las comunidades a sobrevivir en medio de ese confinamiento ha permitido que resurjan estas actividades colectivas o individuales que están volviendo la mirada hacia lo que la tierra produce, hacia lo que la tierra brinda, y esa mirada regional de verlo como una integralidad, no solamente ver defender la montaña, sino también ver el río, ver las producciones que podemos hacer y cómo podemos comenzar a desaprender ese estilo y modo consumista que se nos ha sido impuesto por un modelo que ha sido colonialista, patriarcal, impositivo, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las cosas que las comunidades han ido recogiendo, ¿verdad? Y que se han visto forzadas a hacerlo ante la necesidad de sobrevivir por la falta de atención del Estado y por el confinamiento, ¿no? Por otro lado, creo que es importante el tema de reafirmar el derecho que tienen las comunidades y los pueblos. El derecho a decir no, el derecho al territorio, el derecho a la tierra, y eso implica entonces que tanto en este momento que están trabajando en impunidad como cuando se inicie todo el periodo de post-pandemia, cuando se reabran las economías totalmente, como está sucediendo ya en casi toda la región, es importante el tema de hacer un mayor acompañamiento y mayores acciones de defensoría, pero al mismo tiempo de señalamiento de la vinculación que existe entre la pandemia y la destrucción del ambiente desde una perspectiva ecológica, desde una visión de ecología integral donde todos estamos relacionados y unos somos interdependientes de otros, ¿no? Y en ese sentido, el tema
fundamental y el tema que nos puede unir, además del territorio, ¿verdad? En una lógica de cuenca, es el tema del agua y del derecho humano al agua, porque por lo menos en Centroamérica nosotros estamos viviendo todo lo que implica ser parte del corredor seco mesoamericano y el fenómeno del Niño, donde la escasez de agua es cada vez más grave, y esto con la pandemia se nos está diciendo, bueno, hay que lavarse las manos frecuentemente, pero ¿de dónde te vas a lavar las manos si no tenés ni siquiera para preparar los alimentos o para tomar agua, mucho menos para el aseo personal? Entonces, esa lógica perversa creo que hay que desenmascararla, y hay acciones en esa misma línea, ¿no? Entonces están las denuncias de hecho, pero también las denuncias de derecho. Y otra de las acciones de los signos de solidaridad que creo que se están viendo es ya a nivel regional, a nivel global, este tipo de encuentros como el que se está promocionando por parte de la Universidad de Santa Cruz, que nos llevan a ver y analizar estas dinámicas del extractivismo y a pensar colectivamente qué respuestas y qué acciones podemos dar. Y en esa lógica también quiero señalar acciones más a nivel global y a nivel regional, como las que se han impulsado recientemente a través del Centro de Estudio de Políticas, a través de Mining Watch y a través de diferentes acciones que están ya circulando a nivel global y reposicionando el tema de que tenemos que poner un freno al extractivismo. Y para poner ese freno al extractivismo significa fortalecer los debates donde se plantee la primacía de la supervivencia de las personas antes de un modelo económico que no nos está generando ni siquiera rentas económicas. Como les decía, el 0,3% no significa nada para el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, en ese sentido, la apuesta por que existan terrenos o zonas vedadas a perpetuidad de cualquier tipo de extractivismo, sea minero, energético, petrolero, turístico, de agronegocios, que se protejan realmente esa visión de cuenca y esa visión de territorio de los pueblos ancestrales. Y por ende el derecho a la consulta y a la decisión de estos pueblos. Y finalmente que para todo esto creemos nosotros que es imprescindible impulsar redes que han surgido y cómo nos enredamos entre las distintas redes, hacer un trabajo interred, interdisciplinario con la academia, con las ciencias, con las luchas comunidades, que nos lleva a articulaciones y plataformas que superen esos regionalismos que hemos tenido o esas visiones unilaterales para finalmente entrar al problema de fondo, que es la necesidad de hacer modificaciones sustantivas al sistema capitalista, extractivista, patriarcal y colonialista que tenemos actualmente. Gracias. Gracias, Pedro. Se nos está acabando el tiempo, pero igual es importante escuchar a la compañera Blanca sobre qué están haciendo las comunidades y para después poder pasar a la serie de preguntas que vamos a tener que achicar bastante. Pero adelante, compañera Blanca. Bueno, frente a todo esto no nos queda más, sino hemos dicho con la lucha, la única vacuna frente a estas políticas indolentes de los gobiernos, la única vacuna es la movilización, la organización, no nos queda de otra. Es cierto que no podemos salir como antes a la calle, pero creo que tenemos que también buscar, somos una mayoría de pueblo y el pueblo es inteligente como para buscar su forma, sus propias estrategias, pero no vamos a estar callados, no vamos a permitir que continúe con esa política el gobierno. Entonces, eso por frente a la política del Estado, como yo había reiterado en mi intervención anterior, de que a través del Parlamento de los Pueblos estamos preparando una propuesta justamente y que con esa propuesta pues
va a ser con la que vamos a salir adelante frente al gobierno. Pero por otra también, sí, como pueblos indígenas, por ejemplo, tratamos de que en esto, de tomarle, no hay mal que por bien no venga. Es decir, cómo nuevamente redireccionar, reafirmar nuestro ejercicio de la libre determinación de los pueblos, el ejercicio de fortalecimiento de la autonomía, ¿no? Y eso desde lo que es incluso la economía de los pueblos. Afirmarnos en ese nivel y quizás en esa dinámica hizo que las comunidades indígenas podamos tener a través de los cabildos ejercer su autoridad propia en la comunidad y poner sus normativas propias incluso para cerrar las fronteras. Y para abrir incluso ahora ya en este proceso, también son la organización con quienes colectivamente se tomará la decisión para ver cómo vamos a salir, cómo vamos a ya comenzar a caminar. Aunque en este discurso del quédate en casa es un poco solo desde la tercera persona, como una orden. Y el que da la orden, en cambio, no está en casa, no está quieto. En este caso, el presidente de la República y todos ellos, quédate en casa, y mientras ellos están festinando con los bienes del país, adelantado, incluso tan indolentes son, la corrupción ahora salió visible incluso en compra de los ataúdes, en compra de las medicinas para el pueblo. Entonces, claro, quédate en casa, pero ellos se llenan de bolsillo, sinvergüenzamente se van llevando. Entonces, en cambio, nosotros decimos, quedémonos en casa por la familia, por la salud y busquemos nueva estrategia. En el caso de la comunidad, quedemos en nuestro territorio, porque no puede estar dentro de casa, están trabajando en el campo. Entonces, toca ver cómo se le ayuda a activar más bien lo de su cultivo y todo, que comparten a lo interno de la comunidad. Entonces, esas son hacia lo interno de la comunidad y hacia afuera, en cambio, tratamos de fortalecer la alianza con todos los otros sectores sociales y unimos nuestra voz. Por eso exigimos, por ejemplo, que reintegren a los trabajadores. Estamos rechazando también los despidos masivos, ¿no? Y estamos haciendo lo posible, que creemos que este ministro de Economía debe irse a su casa porque no responde al país, sino a un fondo monetario. Y estamos diciendo que no podemos perder la soberanía, no puede volverse, como se puede decir, el Ecuador no puede volverse peón del Fondo Monetario. Y todos los gobiernos que se han convertido en peón del Fondo Monetario, les ha ido muy mal con la política aplicada desde el Fondo Monetario. Y hacemos un llamado internacional de que creo que los países de América también están endeudados con el Fondo Monetario. Reactivar nuestra voz, al igual que en los años 83 o 85, de decir el no pago de la deuda externa, o al menos debería haber una moratoria, ¿no? Entonces, si unimos a nivel de América los países empobrecidos, yo creo que podemos tener una fuerza en este momento. Eso, gracias. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, agradecer de todo corazón las intervenciones de ustedes y ahora tenemos, no sé, 10 minutos para formular algunas preguntas que nos han llegado del público. Traspaso la conducción a Alejandro y a James. Alejandro, para que nos formulen las preguntas. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Es increíble toda la similitud que existe en nuestros países y en nuestra región. Hay varios compañeros y compañeras que han dicho que es lo mismo que pasa en Perú, es lo mismo que pasa en otras zonas, en otros países. Creo que varias de las preguntas que se han hecho vinculadas a de qué manera, por ejemplo, Gabriela preguntaba, de qué manera podemos anexar las luchas en el territorio con un proceso de reactivación económica para que sea inclusiva y justa, ¿no? Y esa va de la mano con otra pregunta de Pedro, que es
cómo impulsamos nuevas políticas públicas, ¿no? Que estén a favor de la defensa del agua, de los bosques, de manera concreta. Y para cerrar, creo que estas tres preguntas están vinculadas. Verónica nos pregunta, se habla de comunidades de decrecimiento económico como un camino viable para la supervivencia. ¿Qué opinan nuestros panelistas? No sé si alguno de ustedes quiere acotar o quiere responder esto. Básicamente, maneras concretas de incorporar las luchas que han discutido a políticas públicas desde los territorios. Quizás alguno de los panelistas, para no hacerlo muy largo, no sé quién se anima a... Tomás, veo tu mano. Sí, primero quiero contestar una pregunta que no hiciste, pero alguien pidió sobre los números en el Ecuador, el primer ponente, y los números que salieron sobre el Ecuador son bastante errados, ya lo sabemos desde un mes, cuando se contaban los muertos, porque al inicio de la crisis los muertos en Guayaquil fue una situación absolutamente terrible. La gente, el Estado no estaba capaz de recoger los cuerpos, así que las familias con dolor en el corazón tenían que sacar los cadáveres de sus amados afuera de la casa y dejarlos en la vereda porque no tenían otra, y fue una experiencia muy difícil. Las cifras oficiales decían en este momento un par de miles de muertos. Sin embargo, cuando se comparaba el registro civil, se hablaban de 8.000 muertos más que el año anterior para los meses de marzo y abril. Así que las cifras a mí me parece que en el Ecuador son difíciles de confiar. Para la segunda pregunta, me da la ganas de decir que hay que ver cuáles son las pandemias. Siempre han sido parte de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algo especial que está pasando en los últimos años, es que el ciclo de las pandemias se está acelerando mucho. Estamos pensando en el SARS en el 2003, creo que fue. Estamos pensando en muchas pandemias que han tenido también la vaca loca que recién pegó. Las pandemias se multiplican por el estilo de vida que tenemos. La agricultura intensiva está ocupando más y más territorio, apretando las selvas y los límites, los colchones de diversidad biológica, y haciendo dos cosas: es comprimir la diversidad biológica, que hace que las nuevas enfermedades se puedan desarrollar, y luego al lado tener lugares de producción intensiva. Y eso con especies que son limitadas y en gran números, que son el lugar perfecto para que se multiplique una enfermedad. Así que el modelo que tenemos nos está causando una aceleración de las pandemias. Entonces, que en este contexto hay que ver que esto a un cierto lado está completamente vinculado a la aceleración del extractivismo, que es el siempre producir más, el siempre consumir más. Entonces, que las políticas que tenemos que hacer son radicalmente distintas. Los ejemplos simples son que hay que desinvertir del sector extractivo para invertir un montón sobre el apoyo a la pequeña producción agrícola, y para que haya círculos de distribución que sean mucho más eficientes de la pequeña producción agrícola campesina, y eso es mucho más sostenible y mucho menos dañino para el medio ambiente. Y por ahí van políticas que tenemos que pensar al salir de esta crisis para prevenir de estos males que se van acumulando. Así que creo que ahí hay un enlace entre extractivismo de recursos no renovables y la política agrícola que se puede implementar. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, Constanza, claro. Y luego no sé si va a responder la pregunta, pero también lo que me nace compartir es que también atendiendo al proceso constituyente que estamos viviendo, también lamentablemente es conocido Chile por ser el único país en donde el agua es privada y una mercancía. Entonces, también cuando hablaba Pedro, también me acordé y dije, no conté lo que ha pasado acá también con la pandemia, que ha sido súper importante también, como en el fondo para
profundizar y hacer más fuerte la lucha por recuperar el agua en nuestro país, ya que la pandemia era lávate las manos con jabón todos los días, pero efectivamente en Chile hay mucha gente que no tiene acceso al agua. Más de 400.000 personas, por lo menos en el año 2016, dependían de camiones aljibes, y eso se ha ido acrecentando. Hay muchas comunidades que no tienen acceso al agua, y eso también ha sido súper importante, que ha dejado más develado la pandemia y más urgencia entonces en recuperar nuestras aguas. Y en cuanto al decrecimiento, tenemos la esperanza, acá en lo que conversamos de repente y reflexionamos, que en este confinamiento estamos aprendiendo todos a vivir con menos, y que eso también va a ayudarnos para futuro, también para seguir dando nuestros argumentos y diciendo que sí nos podemos sostener en otras formas de vida, en otra forma de vivir. Eso. Pedro. Sí, bueno, solo para que tengamos una idea de la magnitud del problema al que nos vamos a enfrentar. En Honduras nosotros teníamos aproximadamente un 64% de pobreza y aproximadamente un 50% de pobreza extrema, es decir, personas que vivían con menos de $1 al día. Y solamente en estos 3 meses de la pandemia se habla que un 20% de la población económicamente activa, aproximadamente 1.4 millones de personas, han perdido sus empleos. Entonces, esa es la realidad a la que nos vamos a enfrentar, una realidad de crisis económica, una realidad de crisis laboral, y frente a eso, no lo dudemos que el extractivismo va a querer aprovechar para hechizar a nuestras comunidades, y los políticos van a querer también aprovechar esto como para seguir imponiendo ese modelo. Entonces, en función de ese contexto, creo que lo que nos queda como posibilidades reales es volver la mirada hacia lo que ha existido tradicionalmente en las economías locales. Pensar desde ahí, ver cómo las comunidades han vivido históricamente. Por ejemplo, en las zonas del norte del Caribe de Honduras han sido productoras de granos básicos, de cítricos, y eso es lo que permitía una generación de trabajo intensivo y una distribución de utilidades. Pero al llegar los monocultivos, eso desaparece totalmente, ¿no? Entonces hay una lógica de frenar, y creo que una de las propuestas que debemos de impulsar es de un alto y una reversión de estos procesos de cultivos extensivos, de agronegocios, de extractivismo depredador, y volver a impulsar las economías locales, que tienen que partir no solamente desde la agricultura sostenible, sino desde ya el patrimonio económico que la comunidad tenía históricamente y que el neoliberalismo les ha quitado. Y para eso tenemos que volver un poco a la mirada de unos 40 años atrás, antes de la imposición del modelo neoliberal, cómo subsistían estas comunidades. Para el caso de nosotros, en Honduras éramos considerados el mayor país productor y que suplía los granos básicos para toda la región centroamericana, y ahora somos un país exportador, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo volver a retomar esa identidad económica que teníamos, y no es tanto hablar de decrecimiento económico, sino más bien de reorientación de la economía. Una economía que ha estado orientada hacia afuera, ya sea la producción para la exportación, hacia una economía que nos permita vivir dignamente, satisfacer las necesidades de las poblaciones locales, y luego generar, sí, una diversificación, pero en la medida en la que vayamos avanzando en superar estos niveles de empobrecimiento, de miseria, de desempleo que ha quedado, porque de lo contrario vamos a ser víctimas del sistema. Tal vez pasamos a otra pregunta.
Diego Hernández hace la pregunta tal vez más, las dos preguntas son sobre las soluciones y cómo logramos estas soluciones alternativas. Diego pregunta, ¿de qué manera se puede apoyar e informar más acerca de estos esfuerzos ambientales? Tal vez es algo más individual. Y Luz pregunta, ¿cómo podemos lograr unir fuerza desde las comunidades para liderar salida a crisis de manera supranacional y poder contrarrestar alianzas gobiernos con grandes empresas? No sé quién quiere intentar con esto. Quizá la Bueno, compañía... tal vez yo voy a decir algo de esto porque creo que voy a tener que retirarme antes por una reunioncita que yo tengo. Creo que estamos visibilizando, o quizá ahora, por ejemplo, a través de esta charla, algunos puntos comunes que de pronto podemos unir nuestras voces en el ámbito internacional. Y hay puntos, de hecho, que quedan a lo interno de cada país para la lucha con respecto a los gobiernos de cada uno de nosotros, pero hay otros que sí podemos unir la voz frente a la misma Organización Mundial de la Salud, que puede ser un punto por lo del coronavirus, y el extractivismo, porque hay muchos hechos que donde ha habido extractivismo hay más contaminación también, no solo por el confinamiento, sino justamente por la contaminación del agua, por la contaminación del ambiente, y ya han bajado las montañas. Entonces, eso nos pone en mayor riesgo a los pueblos. Con el caso de las petroleras, si pasan por los ríos por medio de la comunidad, ha puesto en riesgo los derrames petroleros, por ejemplo, y no solamente que es el agua, sino que también los territorios. Ahí, entonces, ¿por qué no unir nuestras voces frente a las petroleras, no? Igual a las empresas mineras, también unir nuestras voces, porque si no estamos atendidos ni siquiera con el agua entubada en las comunidades, ¿cómo es que permiten que a través de las empresas vayan contaminando el agua o van secando las vertientes? Entonces, creo que ahí tiene la voz la Organización Mundial de la Salud para proteger también a la humanidad en esos términos, ¿no es cierto? Algo deben decir frente al gobierno de las Naciones Unidas o esta Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud. Y como reitero ese llamado que estábamos diciendo, unir nuestras voces por el no pago de la deuda. Ese es un hecho en el cual podemos reactivar nuevamente. Hoy aún más tenemos un tema que estamos jugando la vida. Por eso las movilizaciones que se está haciendo en caso de Ecuador ha sido primero la vida antes que la deuda. Y entonces más alimento, más medicina para la salud y luego la deuda. Entonces, creo que hay puntos ahí con los que podemos unificar. Yo creo que algunas cuestiones se ha mirado. De pronto coordinar algunas acciones conjuntas, tal vez frente a las embajadas, pero más directo, como dije, frente a estas instancias internacionales, porque también están siendo cómplices yo digo cómplices, sí, de las industrias farmacéuticas, con este famoso de las vacunas y la medicina que comienzan a competir para el negociado que tienen. Y entonces yo creo que es importante ahí ubicarles con nombre y apellido también, y no, porque también la misma enfermedad, la pandemia, no es una pandemia de la naturaleza. No es una nueva pandemia por el desorden de la naturaleza, el medio ambiente. Es una pandemia creada poco más o menos, como decir, una guerra biológica a nivel mundial que estamos viviendo por los intereses farmacéuticos e industriales, ¿no? Y de aquellos que dominan la economía en el mundo. Entonces, creo que aquí tenemos mucho que unir las voces y nuestras propuestas a ese nivel para denunciarles
también. Y por eso cuidarnos la vida, pero sin dejar de poner, digamos, en vez de que sigamos poniendo lápidas a nuestros muertos, pongámosle una lápida a la Organización Mundial de la Salud, pongamos lápida al Fondo Monetario, ¿no? Para darle el por muerte. Ese sería mi llamado y agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, perdón, solo unas reflexiones cortitas. Antes de que enfrentáramos la pandemia, estábamos enfrentando una crisis, pero gravísima, de las democracias en América Latina, que iba muy ligada al deterioro económico y estábamos en proceso de búsqueda, como lo que estaba pasando en Chile, como lo que estaba pasando en Argentina, como ciertas esperanzas en Ecuador igual también. Entonces creo que esa lógica no tenemos que perderla, o sea, no tenemos que caer en el riesgo de la sobrevivencia que nos impone el modelo actual para seguir replicando lo que estaba. Entonces, lo que estoy proponiendo es no solamente una reorientación de la economía, sino más bien repensarnos juntos y juntas en un cambio sistémico. Es decir, sí, hemos llegado a la conclusión de que el sistema actual capitalista neoliberal es infuncional, es inviable y es una condena de muerte para nuestros pueblos. Entonces tenemos que comenzar a repensar y replantearnos una reconversión o una transformación de ese modelo, o un cambio de modelo y un cambio de sistema. Y creo que esa es la búsqueda en la que estábamos antes de la pandemia, y no tenemos que perder esa orientación, sino más bien profundizar ahora con mucha más razón ese cambio de sistema, porque si no va a terminar de asfixiarnos con la embestida que vamos a tener con el post-coronavirus. Eso sería mi reflexión. Para cerrar, Constanza, te damos a ti la última palabra, y junto con agradecerles a todas y a todos ustedes, manifestar que esta es una conversación que iniciamos hoy día y que esperamos podamos seguir más adelante. Las personas que quieran ver una copia de este video o que seguir siendo conectadas a la red, Alejandra y Alejandro le han pedido que nos entreguen su correo electrónico por el chat, pero está claro que este es un primer inicio, una conversación que tiene que seguir, y a nosotros desde la academia nos interesa sobre todo ver cómo podemos apoyar los esfuerzos que ustedes en los territorios están realizando para construir esta visión alternativa. Nosotros nos vemos, como dice Boaventura de Sousa Santos, como intelectuales de retaguardia, que tenemos que colocarnos al servicio de lo que ustedes están realizando. Entonces, junto con agradecerles, le quiero dar la palabra a Constanza para que cierre la sesión. Wow, yo agradeciendo el espacio, me quedo con las dos últimas intervenciones, las replico totalmente, y sobre todo la de Pedro. Creo que desde que comenzó esta revolución en América con Ecuador, en donde todos lloramos a nuestros hermanos, veíamos todo lo que pasaba en Facebook, de ahí Colombia, si no mal recuerdo, después fuimos nosotros, después Argentina, sí, creo que con más fuerza nos sentimos todos compañeros, y eso ha sido algo que me ha conmovido en lo personal a mí, de sentirme acá, pero yo creo que todos nos sabemos compañeros en nuestras casas, de verdad, así como nosotros acá también sufriendo por nuestros presos políticos, etcétera. Entonces yo creo que el llamado que hace el Pedro es ese. La verdadera pandemia es el capitalismo, la verdadera pandemia es la minería, y no tenemos que perder ese foco y trabajar todos juntos por cambiar el sistema. Y se dice que la alternativa va a salir de América, entonces hagamos ese sueño realidad y sigamos pulsando para eso. Así que yo creo que eso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Qué mejor manera de
culminar este conversatorio. Muchas gracias a todas y a todos y seguiremos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Y a seguir luchando. Hasta luego también. Hasta luego. Gracias.